Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, usó las Escrituras, habló de Jesús, del cual iba a hablar Pablo más adelante, y la conclusión de su mensaje fue el mismo: Jesús es el Cristo. Y dice la palabra que ese día se convirtieron 3,000 personas con un solo mensaje. Hoy en día se predican 3,000 sermones y a lo mejor se convierte una persona por emoción, o porque lo obligan, o por temor, pero no realmente por ser compungido por la verdad de que Jesús es el Cristo. Es que la salvación no es mediante repetir una oración que yo no entienda, porque ¿cómo puedo ser salvo sin conocer a Cristo? ¿Cómo puede ser salva una persona que no conoce quién es Cristo, o que no sabe qué significa que Jesús es el Cristo? También en Hechos 4 podemos ver que cuando Pedro y Juan fueron cuestionados que con qué autoridad habían sanado a aquel hombre cojo que se sentaba en la puerta de la Hermosa, viene Pedro y responde en el versículo 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quienes ustedes crucificaron, pero que Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, usó las Escrituras porque les habló del Salmo 118:22 y les dice: no se nos ha dado otro nombre mediante el cual podamos tener salvación si no es Jesús el Cristo. Ya vimos que la piedra de la cual está hablando Pedro es la misma que el Señor le dijo en Mateo 16:18, que sobre esta piedra, sobre esta verdad iba a fundar su iglesia. Es el mismo fundamento del cual habló Pablo en 1 Corintios 3:11. Pero ¿será que esto únicamente era de Pedro y de Pablo? Bueno, 1 Juan 1:2 dice: Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan escribe su primera carta en un tiempo en el cual muchas personas se habían levantado para negar a Cristo. Se habían levantado para negar que Jesús era el Cristo, de hecho estaban negando el nacimiento de Jesús. Entonces Juan les dice: nosotros lo vimos y lo oímos, nosotros caminamos con Él y de eso testificamos, para que ustedes tengan comunión con nosotros y con el Padre mediante Jesucristo. Y es que las personas que lo estaban negando eran los judíos y los fariseos, de aquel pueblo que lo crucificó. Por eso dice en Juan 1 del 10 al 12: vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos los que creyeron en Él y le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero creyeron en Él, ¿de qué forma? Primera de Juan 5:1 dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es hijo de Dios. Y en Primera de Juan 5:20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Únicamente a través de Cristo podemos tener salvación y vida eterna. Y en 1 Juan 2:22 dice: ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Y si es un mentiroso, entonces es hijo del diablo. ¿Por qué? Ya vimos que en Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de la mentira, que su naturaleza es la mentira y el engaño. Por eso es tan importante creer que Jesús es el Cristo. Este es el nuevo nacimiento del cual el Señor Jesús le habló a Nicodemo y le dijo: es que tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Este evangelio se ha llevado a muchas personas, se ha llevado a muchas iglesias con muchos ministros. Sin embargo, ellos han negado esta verdad, han rechazado este evangelio, incluso han dicho que es herejía. ¿Pero por qué? Porque no son ministros de Dios, porque aquel que es apóstol y no va y predica el evangelio de Jesús el Cristo no es de Dios. Aquel que es pastor y no guía a las ovejas por la puerta estrecha, que es Jesús el Cristo, no es de Dios. Aquel que es profeta y no profetiza que Jesús es el Cristo, no es de Dios. Aquel que es maestro y no enseña que Jesús es el Cristo, no es de Dios. Y aquel que es evangelista y no lleva el mensaje de salvación de Jesús como el Cristo, tampoco es de Dios. Por eso dice en 1 Juan 4:3: pero si alguno afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Pero ¿será que este evangelio únicamente era de los apóstoles y de los discípulos del Señor? No, es que hay personajes como Esteban. En Hechos 6 del 8 al 15 y Hechos 7 nos habla de que
Esteban, delante del Sanedrín, delante del Concilio Supremo de los fariseos, usó las escrituras, estaba lleno del Espíritu Santo y les testificó que Jesús era el Cristo y por eso ellos lo mataron. También Felipe le testificó a aquel etíope eunuco que Jesús era el Cristo, estaba lleno del Espíritu Santo y por medio de las escrituras. De igual forma, Priscila y Aquila con Apolos le testificaron que Jesús era el Cristo. En Hechos 18 del 24 al 28 dice: Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. En el 27 dice que Apolos quiso ir a Acaya, que cuando fue a Acaya fue de mucho más beneficio. Y el 28 dice: refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos usando las escrituras. Les explicaba que Jesús era el Mesías. Y es que aparentemente Apolos lo tenía todo. Era un hombre estudiado, era un hombre poderoso, era un varón elocuente y predicaba de Jesús con espíritu entusiasta, pero no con el espíritu correcto. Hablaba de Jesús que era una persona justa, que era una persona admirable, un buen hombre, como cualquier persona puede hablar de su pastor, de su apóstol, de su padre, etc. Pero no testificaba que Jesús era el Cristo. Y entonces Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo, vienen y le exponen el mensaje de Cristo, le exponen a través de las escrituras que Jesús era el Cristo. Y Apolos era un hombre poderoso en las escrituras, sin embargo no se le había revelado que Jesús era el Cristo. Y él pudo haber puesto sus argumentos, él pudo haber dicho: yo soy muy conocedor de la palabra, esto no es la palabra. Pero sin embargo, ante la verdad no hay ciencia ni conocimiento humano, ni filosofía humana que pueda prevalecer. Y entonces Apolos cambia su mensaje y ahora a través de las escrituras testifica que Jesús es el Cristo. De igual forma, la iglesia primitiva en Hechos 5:42 dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Cada día, casa por casa. Es que este evangelio tiene que entrar todos los días, como aquel maná que caía en el pueblo de Israel y ellos tenían que recoger cada día, no podían guardar de igual forma. Este evangelio tiene que entrar cada día en nuestras vidas, tiene que ser un sustento diario. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan de alguien, nos hablan de Cristo. En Génesis 1:3 dice: entonces dijo Dios que haya luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. ¿Y quién es la luz del mundo? Es Cristo. Y dice que está desde el principio. Por eso dice 1 de Juan 1:1: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras manos. Él es la palabra de vida. Y en Juan 1, del 1 al 5 dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos, y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. También en Génesis 3:15 ya vimos que se nos habla del Cristo cuando habla del descendiente de la mujer, y es por eso que aquel que era el Cristo tenía que nacer de una virgen, engendrado por el Espíritu y concebido en una virgen. También en Hebreos 11:26 y 27 nos habla de Moisés y dice: consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Moisés tenía puesta su mirada en Cristo. También en Deuteronomio 18:15 dice: Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escuchar. También en Juan 8:56 el Señor Jesús le dice a los fariseos: Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. ¿Y cuándo vio Abraham la venida del Señor? ¿Cuándo vio el día del Señor? En Génesis 22 del 1 al 18 podemos ver cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac en el monte Moria. Y dice la palabra que cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, se le presenta el ángel del Señor y le dice: no sacrifiques al muchacho, porque ahora sé que temes al Señor. Y dice la palabra que Abraham alza su mirada y ve que hay un carnero enredado por los cuernos. Y entonces ese carnero toma el lugar de su hijo Isaac y lo sacrifica y derrama la sangre. Este carnero es figura de Cristo que iba a tomar nuestro lugar y derramar su sangre por amor a nosotros. Y Abraham le puso a ese lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Esta es la verdadera provisión del Señor. Mucha gente confunde la provisión del Señor con algo material, pero realmente esto es lo que el Señor proveyó para nosotros. Se proveyó
de un carnero. Se proveyó de un sacrificio perfecto sin mancha ni arruga que tomara nuestro lugar y comprara nuestra redención eterna por medio de su sangre. También el rey David se refiere a Cristo cuando habla del hombre bienaventurado en los Salmos. La sabiduría de la cual habla Salomón en los Proverbios se refiere a Cristo. Todos los profetas escribieron de Cristo. Toda la palabra nos habla de Cristo. Y este es el verdadero objetivo de la palabra, que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Por eso dice en Juan 20 del 30 al 31, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. También en Juan 21:25 dice que Jesús hizo muchas otras cosas, muchas obras de poder, tantas que si se pusieran por escrito el mundo entero no alcanzaría para contener los libros que se escribirían. ¿Pero por qué? Porque lo importante no eran las obras de poder, las sanidades, la resurrección de los muertos, la multiplicación de los panes y los peces. Eso no era lo importante. Eso únicamente era para evidenciar que Él era el Mesías. Aquellos que alimentó con los panes y los peces iban a tener hambre más adelante. Entonces eso no era lo importante, sino lo importante era evidenciar que Jesús era el Cristo, para que creamos que Jesús es el Cristo. Por eso dice en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el evangelio que el Señor reveló a sus discípulos. Este es el evangelio con el cual corrió la iglesia primitiva y estaba dispuesta a dar su vida por testificar que Jesús era el Cristo. ¿Y qué nos da la certeza que este es el evangelio? La Biblia tiene 66 libros. Fue escrita por 40 autores en 3 idiomas diferentes, hebreo, griego, arameo, en 3 continentes diferentes, en épocas totalmente diferentes, algunas entre 1500 y 1600 años de diferencia. Fue escrita por personas de escalas sociales totalmente diferentes, algunos estudiados, algunos iletrados, pero todos ellos fueron inspirados por Dios, todos ellos fueron inspirados por el Espíritu y escribieron un mismo mensaje. Jesús es el Cristo, y muchos de estos autores ni siquiera se conocieron. Es que esto es únicamente obra del Señor. ¿Por qué? Porque este evangelio lo necesitamos todos, jóvenes, ancianos, adultos, niños, de cualquier escala social, de cualquier escala económica o de cualquier tipo de intelecto. ¿Por qué? Porque no se trata de religión, no se trata de una denominación, sino se trata de creer en aquel que nos fue enviado para solucionar el problema que no podíamos solucionar, porque Cristo no murió y resucitó en vano. Y sí, Jesús es Salvador, su nombre significa Salvador, pero hay muchas personas que se llaman Jesús y no son el Salvador del mundo. Es que Él es el Salvador porque Él es el Cristo. Él es mi sanador. ¿Por qué? Porque es el ungido. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Me ha ungido para llevar la buena noticia, dice el Señor, para proclamar libertad a los cautivos. Entonces por eso Él es mi libertador, porque es el ungido. Por eso dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. También la palabra dice que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. También dice que para que aquellos cuyo entendimiento ha sido cegado por Satanás les resplandezca el evangelio de Cristo, y entonces puedan ver. Y entonces Él es mi sanador porque llevó todas mis enfermedades en la cruz, y entonces por medio de sus llagas yo soy sano. ¿Pero por qué? Porque Él es el Cristo. Y también es mi redentor. ¿Por qué? Porque su sangre fue suficiente para comprar mi redención. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo. Y entonces este es el verdadero evangelio. Esta es realmente la buena noticia del Señor, la buena noticia acerca de Cristo. ¿Y por qué repito tanto esto? Porque es tan importante que tengamos claro este mensaje, que tengamos claro el evangelio, para que no seamos engañados como Eva por Satanás y seamos llevados cautivos por otras corrientes, por otras filosofías humanas. Porque aún dentro de la iglesia hay ministros que se disfrazan de luz y encubren la verdad acerca de Cristo. Y entonces nos llevan por otras corrientes, nos llevan por otros evangelios, y entonces nos condenan a una eternidad apartados del Señor. Y es que realmente el evangelio es la expresión del poder de Dios. ¿Por qué? Porque fue aquel poder que levantó a Cristo de entre los muertos, dice la palabra, y nos permite regresar al Padre. Y entonces por medio de Cristo también podemos regresar al diseño original con el cual el hombre fue creado, a imagen y semejanza de Dios, como un ser de realeza, como un hijo de Dios y como una criatura bendecida. ¿Te gustaría saber más acerca del diseño original con el cual el hombre fue creado? Si el Señor no ha venido, te espero en el próximo video, el cual será criatura bendecida. Que el Señor te bendiga.